Estaba preparando el pastel de mi propio cumpleaños, que sería el domingo siguiente, cuando Francisco entró a la cocina el jueves por la noche y me atingió como un rayo con sus palabras. «Mamá, vamos a viajar con Patricia este fin de semana. Tu cumpleaños se puede compensar la próxima semana, ¿verdad?» Me quedé parada, sosteniendo el tazón de masa, sintiendo cómo mi corazón se quebraba en pedazos. 73 años de vida, 50 años cuidando esta familia, y mi cumpleaños se podía compensar después. La dor que sentí en ese momento fue tan profunda que tuve que apoyarme en el fregadero para no desplomarme. Siempre fui la madre que todos querían tener, aquella que sacrificaba todo por los hijos, que nunca se quejaba, que siempre estaba disponible. Durante décadas, cancelé mis propios planes para estar presente en sus cumpleaños, graduaciones, bodas. Cuando Francisco perdió el trabajo hace 2 años, vendí mis aretes de oro para ayudarlo. Cuando Esperanza necesitó dinero para el enganche de su casa, usé mi pensión. Miguel siempre supo que podía contar conmigo para cualquier emergencia. Pero ahora, a los 73 años, me había convertido en solo un inconveniente en sus vidas ocupadas. La frialdad con que Francisco habló me avaló completamente. No había disculpas, no había vacilación. Era como si mi cumpleaños fuera solo otro ítem en una lista de pendientes que se podía posponer indefinidamente. Patricia apareció en la puerta de la cocina en ese momento, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, y dijo: «Estoy segura de que usted entiende, ¿verdad, doña Carmen?» El tono de ella llevaba una satisfacción mal disimulada, como si estuviera marcando territorio. Miré a mi hijo esperando que me defendiera, pero Francisco solo asintió con la cabeza y salió de la cocina. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. La historia de mis sacrificios. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde había hecho la tarea con mis hijos durante años, donde había resuelto sus problemas de adolescentes, donde había celebrado sus primeros trabajos y romances. Ahora, esa misma mesa era testigo de mi humillación. Recordé cuando Francisco tenía 18 años y quería estudiar administración en una universidad privada cara. Su padre, mi difunto esposo Antonio, había muerto 2 años antes, dejándome sola con 2 trabajos y 3 bocas que alimentar. Trabajaba de día como empleada doméstica en casa de la familia Hernández y por las noches limpiaba oficinas en el centro de la Ciudad de México. Los fines de semana cosía para vender en el mercado local de Xochimilco. Durante 4 años, me levanté a las 4 de la mañana para llevar Francisco a la universidad antes de ir a mi primer trabajo. Almorzaba tortillas con sal para ahorrar los pesos que necesitaba para sus libros. Usé el mismo vestido durante 3 años seguidos para poder comprarle la ropa que necesitaba para sus prácticas profesionales. Cuando se graduó, lloré de orgullo. En la ceremonia, sentada en la última fila con mis zapatos remendados y mi vestido más humilde. Él llevaba un traje nuevo que yo había pagado con horas extras que mi cuerpo ya no aguantaba bien. Miguel, mi hijo del medio, era más sensible, pero también más dependiente. Cuando tuvo problemas para encontrar trabajo después de la universidad, vivió conmigo durante 2 años sin contribuir a los gastos. Yo cocinaba, lavaba su ropa, mantenía su cuarto limpio, mientras él buscaba la oportunidad perfecta. Esperanza, mi niña menor, siempre fue la más cariñosa, pero también la que más se dejaba influenciar por sus hermanos. Cuando se casó con Javier, yo pagué la mitad de la boda con los ahorros que había guardado para mi vejez. Eran mis únicos pesos reservados para emergencias médicas o reparaciones de la casa, pero no pude negarle la boda de sus sueños. Todos estos recuerdos pasaron por mi mente mientras el pastel se enfriaba en la mesa. Cada sacrificio, cada momento en que puse sus necesidades antes que las mías, cada vez que trabajé enferma para no faltar a los ingresos que necesitábamos. Pensé en las noches en que me quedé despierta cosiendo para ganar unos pesos extra, en los domingos que no descansé porque tenían eventos importantes, en las veces que fingí no estar cansada cuando ellos necesitaban apoyo emocional.
El peso de ser invisible. El viernes por la mañana los escuché en el patio hablando sobre el viaje del día siguiente. Patricia decía que era un alivio no tener que aguantar a la vieja el fin de semana, que mi cumpleaños era solo más drama innecesario. Francisco se rió y estuvo de acuerdo, diciendo que me estaba volviendo muy sensible en la vejez. Miguel llegó poco después y los tres planearon el viaje como si yo fuera invisible. Esperanza llegó para almorzar, claramente incómoda con la situación, pero no tuvo valor para defenderme cuando Patricia hizo un comentario sobre que yo siempre me victimizo. Javier, que había venido con Esperanza, solo bajó la cabeza, evitando mi mirada. Pude ver que él no estaba de acuerdo, pero no tenía valor para enfrentar a sus cuñados. Esa tarde, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché a Patricia al teléfono con su madre. Le contaba sobre el viaje del fin de semana y mencionó casualmente que habían movido mi cumpleaños porque no era conveniente para sus planes. La vieja lo va a entender, dijo riéndose. Ya está acostumbrada a que sus cosas no sean prioridad. Sus palabras llegaron hasta mi cuarto como si hubiera estado parada justo ahí. Me senté en la cama, sintiendo cómo cada palabra se grababa en mi memoria. No era solo la cancelación de mi cumpleaños. Era la confirmación de que me veían como algo desechable, algo que se podía mover de lugar según su conveniencia. Durante años había naturalizado comentarios como estos. Cuando olvidaban llamarme en días importantes, cuando cancelaban visitas a último momento, cuando hacían planes familiares sin consultarme, yo siempre encontraba excusas para ellos. Están ocupados, me decía. Tienen sus propias vidas. Son jóvenes, ya entenderán cuando sean mayores. Pero ahora, sentada en mi cuarto escuchando cómo mi nuera se burlaba de mí con su madre, entendí que no era distracción o juventud. Era una falta total de respeto que yo había permitido al ser demasiado comprensiva, demasiado disponible, demasiado dispuesta a sacrificarme. Las pequeñas humillaciones diarias. Lo que más me dolía no eran los eventos grandes, sino las pequeñas humillaciones cotidianas que se habían vuelto normales en esta casa. Como cuando Patricia reorganizó mi sala sin preguntarme, moviendo los muebles que yo había comprado durante décadas para hacer más espacio para entretenimiento. Como cuando Francisco empezó a recibir visitas de negocios en la casa y me pidió que me mantuviera en mi cuarto durante esas reuniones porque su oficina no daba la impresión profesional correcta. Como cuando Miguel trajo a Estela por primera vez y Patricia le advirtió en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara, que la abuela a veces se pone un poco pesada con las preguntas. Había empezado a notar cómo cambiaba la dinámica cuando llegaban visitas. Si eran amigos de ellos, yo era presentada rápidamente y luego se esperaba que me retirara. Si eran personas mayores o familiares lejanos, Francisco se aseguraba de mencionar todo lo que él había logrado, profesionalmente, como si quisiera dejar claro que el éxito de la familia venía de él, no de la empleada doméstica que lo había criado. Patricia había desarrollado el hábito de interrumpirme cuando yo contaba historias, especialmente aquellas que mostraban tiempos difíciles o mis trabajos anteriores. Doña Carmen tiende a ser un poquito dramática, decía con una sonrisa, condescendiente. Lo más doloroso era ver cómo mis nietos hipotéticos, los hijos que Patricia y Francisco estaban planeando tener pronto, ya tenían toda su educación planeada en conversaciones donde yo no participaba. Habían decidido que serían bilingües, que irían a colegios privados caros, que tendrían clases de música y deportes. Yo era mencionada solo como la abuela que ayudará con el cuidado gratuito los fines de semana. Era su plan de jubilación. Una abuelita disponible que trabajaría gratis, cuidando niños, para que ellos pudieran seguir con sus carreras sin gastos de guardería. El cumpleaños olvidado. El sábado por la mañana partieron para el viaje como si fuera el día más normal del mundo. Francisco saludó desde la ventana del carro. Patricia ni siquiera volteó a verme, y Miguel gritó, «¡Adiós, mamá!».
sin siquiera disminuir el paso. Me quedé en el portal, saludando como siempre hacía, pero esta vez era diferente. Mientras se alejaban, una calma extraña se apoderó de mí. No era tristeza ni enojo. Era una determinación silenciosa que nunca había sentido antes. Era como si una niebla se hubiera levantado de mi mente y finalmente pudiera ver con total claridad. Mi cumpleaños número 73 llegó el domingo, y yo lo pasé sola por primera vez en décadas. No porque no tuviera a dónde ir. Lourdes, mi vecina, me había invitado a almorzar con su familia, y don Roberto de la tienda de la esquina siempre me decía que su casa estaba abierta para mí. Pero elegí estar sola porque necesitaba sentir completamente el peso de lo que había pasado. Necesitaba que el silencio de la casa me hablara, que la ausencia de llamadas telefónicas me enseñara una lección que había estado evitando durante años. Preparé mi pastel favorito, 3 leches, el mismo que hacía para sus cumpleaños. Cuando eran pequeños, y lo comí sola en la mesa del comedor, usando los platos buenos que guardaba para ocasiones especiales. Con cada bocado, recordé otros cumpleaños, cuando tenían 5, 10, 15 años, cómo corrían hacia mí con dibujos hechos a mano y tarjetas con faltas de ortografía que decían «Te amo, mamá». Cuando cumplí 50, me hicieron una fiesta sorpresa pequeña, pero llena de amor. Cuando cumplí 60, cocinamos juntos toda la tarde. Cuando cumplí 70, aún parecía que yo importaba. Pero este cumpleaños número 73, sentada sola en mi comedor, entendí que había estado viviendo de recuerdos, mientras ellos construían un futuro donde yo no tenía lugar. No era una realización amarga, era una realización necesaria. Por primera vez en años, me permití sentir la verdadera soledad que había estado maquillando con excusas y justificaciones. Era profunda, era dolorosa, pero también era honesta. Y en esa honestidad encontré algo que no esperaba. Un tipo de libertad que no conocía desde hacía décadas. La conversación con don Roberto L., lunes por la tarde, mientras caminaba hacia el mercado de Coyoacán para comprar verduras, me encontré con don Roberto, mi vecino de 80 años, que había perdido a su esposa el año anterior. Nos sentamos en una banca del parque, como habíamos hecho muchas veces antes, pero esta vez yo tenía algo diferente que decir. Le conté sobre mi cumpleaños cancelado, sobre la conversación que había escuchado, sobre la sensación de haberme vuelto invisible en mi propia casa. Carmen, me dijo después de escuchar todo en silencio. Mi esperanza me dijo algo antes, de morir que no pude entender hasta ahora. Dijo que la peor traición no viene de extraños, viene de aquellos a quienes les diste toda tu vida. Sus palabras me causaron una tristeza inmensa, pero también una claridad inesperada. Tú les diste todo lo que tenías y lo que no tenías. Ahora que no pueden sacar más de ti, te ven como un gasto, no como una madre. Don Roberto había observado a mi familia durante años. Había visto cómo cambiaron cuando Francisco consiguió el trabajo en el banco, cómo Patricia gradualmente tomó más control sobre las decisiones familiares, cómo Miguel se volvió más distante después de conseguir su empleo en la empresa de su hermano. Los he visto llegar en sus carros cada vez más caros, continuó, pero nunca he visto que te lleven a pasear a ti. Te utilizan como jardinera, cocinera y guardiana, pero no te tratan como la matriarca que eres. Sus observaciones me dolieron porque eran absolutamente ciertas. Cuando era útil, cocinando para sus fiestas, cuidando la casa cuando viajaban, siendo su banco personal para emergencias, era bienvenida. Cuando necesitaba atención, comprensión o simplemente compañía, me convertía en una molestia que había que tolerar. Don Roberto me tomó de la mano con cariño y me dijo, «Carmen, tienes que decidir si quieres pasar el resto de tu vida como la sirvienta de tus propios hijos, o si quieres vivir con dignidad. A nuestros años, el tiempo es muy valioso para desperdiciarlo en lugares donde no nos valoran». Los secretos que ellos no conocían.
Esa noche, cuando regresaron del viaje, llegaron cargados de regalos para ellos mismos y actuaron como si nada hubiera pasado. Francisco mostró fotos del hotel donde se habían hospedado. Patricia exhibió las compras que había hecho en las boutiques del lugar. Miguel contó sobre los restaurantes caros donde habían comido. Nadie mencionó mi cumpleaños perdido. Nadie preguntó cómo había pasado mi día especial. Era como si simplemente hubiera desaparecido del calendario familiar. Pero mientras ellos contaban sus aventuras, yo pensaba en cosas que ellos no sabían. Sobre mí. Durante los años que siguieron a la muerte de Antonio, había mantenido la casa solo a mi nombre, pero siempre prometí verbalmente que sería de ellos algún día. Lo que no sabían es que en los últimos 5 años había estado guardando una parte de mi pensión cada mes. Pequeñas cantidades que nunca gasté, ahorrando para eventualidades que no quería que fueran carga para nadie. Cuando ayudé a Bandy, Francisco y a Esperanza, usé solo parte de esos ahorros. La casa estaba completamente pagada desde hacía una década. Había sido cuidadosa con mis finanzas porque había aprendido de joven que una mujer sola necesita ser independiente. Lo que ellos veían como una madre dependiente que vivía de su caridad, en realidad era una mujer que había elegido compartir su espacio y sus recursos con la familia que amaba. Pero ahora que esa familia ya no me amaba de vuelta, las opciones se veían muy diferentes. También había cosas sobre mi pasado que nunca compartí completamente. Antes de casarme con Antonio, había trabajado en casa de la familia Gutiérrez durante 5 años. La señora me había enseñado a leer bien, a manejar dinero, y me había dado lecciones sobre cómo las mujeres inteligentes protegen su futuro. Cuando me casé, ella me regaló un sobre con dinero y un consejo que nunca olvidé. Carmen, siempre guarda algo para ti. Los hombres se mueren, los hijos se van, pero tú tienes que seguir viviendo. Había seguido ese consejo durante toda mi vida adulta, discretamente, sin hacer alarde. Tenía más recursos de los que mis hijos imaginaban. Tenía más opciones de las que ellos creían. Y por primera vez en años empezaba a considerar usarlas, no para su beneficio, sino para el mío. La semana de la reflexión. Los días que siguieron al viaje estuvieron llenos de pequeños desprecios que antes había ignorado, pero que ahora veía con total claridad. Patricia reorganizó mi alacena para ser más eficiente, moviendo cosas que yo había organizado a mi manera durante años. Francisco empezó a recibir su correspondencia bancaria en la casa porque era más conveniente, llenando mi mesa con papeles de negocios que yo no podía tocar. Miguel trajo su ropa sucia del trabajo para que yo la lavara, sin siquiera preguntar si me molestaba. Esperanza fue la única que pareció darse cuenta de que algo había cambiado en mí. El miércoles vino a visitarme mientras los demás trabajaban, y me encontró sentada en la sala observando las fotos familiares que colgaban de las paredes. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó. Te veo un poco diferente. Le sonreí y le dije que estaba bien, pero era mentira. No estaba bien, estaba despertando. Le pregunté sobre su trabajo, sobre Javier, sobre sus planes futuros. Mientras hablaba, noté cómo sus respuestas siempre incluían referencias a lo que Francisco pensaba, lo que Patricia opinaba, lo que Miguel sugería. Incluso mi hija más independiente había aprendido a filtrar sus decisiones a través de las opiniones de sus hermanos. Cuando le pregunté qué pensaba ella, personalmente, sobre mi cumpleaños cancelado, se puso nerviosa. Bueno, mamá, ellos tenían razón en que era mejor posponerlo. Hubiera sido más relajado sin la presión del viaje. En ese momento, entendí que no era solo Francisco y Patricia quienes me habían relegado. Toda la familia había aceptado que mis necesidades eran negociables, que mis sentimientos eran secundarios, que mi presencia era opcional. Esperanza, quien pensé que podría ser mi aliada, también había internalizado la idea de que yo debía ser flexible, comprensiva y siempre disponible para adaptarme a lo que fuera mejor para todos los demás. El encuentro con Lourdes el jueves. Por la tarde, Lourdes vino a visitarme como hacía cada semana desde que habíamos sido amigas durante más de 20 años.
Era una de las pocas personas que realmente me conocía. Había visto mis luchas cuando los niños eran pequeños, había celebrado conmigo sus graduaciones, había llorado conmigo cuando Antonio murió. Cuando le conté sobre mi cumpleaños, cancelado, su reacción fue inmediata e intensa. «Carmen, ¿cómo pudiste permitir eso?», exclamó. «Después de todo lo que has hecho por esos muchachos, ¿te van a faltar el respeto así?». Su indignación me hizo bien, porque confirmaba que no estaba exagerando, que realmente había sido una injusticia. Lourdes conocía los detalles de mis sacrificios porque había estado presente durante muchos de ellos. Había visto cómo trabajé durante la enfermedad de Antonio, cómo me sacrifiqué para darles educación universitaria, cómo seguí apoyándolos económicamente, incluso después de que se independizaron. Tú tienes tu propia casa, tu propia pensión, tus propios ahorros. Me recordó, no necesitas tolerar esta falta de respeto. A nuestros años, Carmen, la vida es demasiado corta para pasarla rogando por cariño. Sus palabras resonaron en mi mente durante horas después de que se fue. Lourdes tenía razón. Yo no era una mujer desamparada que dependía de la caridad de sus hijos. Era una mujer independiente que había elegido compartir su vida y recursos con familia que ahora la trataba como empleada mal pagada. Esa noche, después de que todos se acostaron, saqué los documentos de la casa de la caja fuerte que tenía en mi closet. Los miré detenidamente por primera vez en años. Título de propiedad limpio, sin gravámenes, avalúo reciente para efectos de impuesto predial, todos los pagos de servicios al corriente. Era realmente mía, completamente. Antonio me la había dejado solo a mí en el testamento porque sabía que yo sería justa con los hijos, pero también porque confiaba en mi juicio para tomar las decisiones correctas cuando llegara el momento. La primera decisión. El viernes, mientras ellos trabajaban, hice mi primera llamada discreta. Contacté a Estela Morales, una corredora de bienes raíces que había conocido en la iglesia y que tenía buena reputación en el barrio. Le expliqué que estaba explorando opciones para el futuro, que quería saber el valor actual de mi propiedad, solo por curiosidad. Estela fue muy profesional y comprensiva. Arregló para venir a ver la casa el lunes siguiente, cuando todos estarían trabajando. Durante el fin de semana, observé a mi familia con ojos diferentes. Vi cómo Francisco disfrutaba de la comodidad de la casa sin contribuir a su mantenimiento. Vi cómo Patricia redecoraba espacios sin preguntarme, como si ya fuera la dueña. Vi cómo Miguel usaba la lavadora, la cocina, los servicios, sin pensar en quién pagaba las cuentas de agua, luz y gas. Vi cómo Esperanza traía a Javier a cenar, sin avisar, esperando que yo siempre tuviera comida extra preparada. Pero también vi oportunidades. Vi una casa bien ubicada en un barrio que se había valorizado mucho en los últimos años. Vi espacio que yo podría convertir en mi propio refugio en lugar de ser territorio compartido donde mi voz no importaba. Vi recursos que yo podría usar para construir la vejez que merecía en lugar de la vejez que ellos habían planeado para mí. Y por primera vez en muchos años, empecé a imaginar una vida donde mis decisiones importaran más que su conveniencia. El plan toma forma el lunes. Cuando Estela llegó a evaluar la casa, quedé sorprendida con su valoración. La propiedad valía casi el doble de lo que yo había estimado. El barrio de Coyoacán se había gentrificado mucho, y casas como la mía estaban muy solicitadas por familias jóvenes profesionales. Estela me explicó que el proceso de venta podría tomar entre 6 y 8 semanas si yo quería obtener el mejor precio, o podría ser más rápido si estaba dispuesta a aceptar una oferta ligeramente menor. «Señora Carmen», me dijo mientras revisaba la sala principal, «esta es una propiedad muy valiosa. ¿Está segura de que quiere venderla? Es una decisión grande». Le expliqué que mis hijos ya no vivían aquí permanentemente, que yo estaba considerando opciones más pequeñas y manejables para mi edad. No mentí, simplemente no di todos los detalles. Estela asintió comprensivamente. «Entiendo perfectamente.
Muchas mujeres de su edad prefieren espacios más pequeños y menos responsabilidades. Hay apartamentos hermosos en colonias tranquilas que podrían ser perfectos para usted. Después de que Estela se fue, me senté en mi sala, que pronto podría no ser mi sala, y sentí una mezcla de miedo y emoción que no había experimentado en décadas. Miedo porque estaba considerando cambiar toda mi vida a los 73 años. Emoción porque por primera vez en mucho tiempo estaba tomando una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban de mí. Empecé a investigar opciones discretamente. Busqué apartamentos en Coyoacán y en colonias vecinas, como San Ángel y del Carmen. Calculé costos, investigué servicios, imaginé cómo sería vivir en un espacio que fuera completamente mío. Visualicé despertarme en un lugar donde nadie suspirara cuando yo entrara a la cocina, donde nadie pusiera los ojos en blanco cuando yo prendiera la televisión, donde nadie hiciera planes que me excluyeran mientras usaban mi casa como base de operaciones. La llamada que cambió todo él. Jueves de esa semana, Patricia hizo una llamada que yo escuché por casualidad. Estaba hablando con su hermana sobre el problema de la suegra y sobre cómo estaban considerando opciones para liberarse de la responsabilidad. Habló sobre residencias para adultos mayores, sobre la posibilidad de que yo me mudara con algún pariente lejano, sobre cómo podrían usar mi cuarto para hacer una oficina más amplia para Francisco. La verdad es que ya no produce dinero. Como antes, dijo Patricia. Cuando trabajaba, al menos contribuía, pero ahora solo gasta nuestra herencia viviendo aquí gratis. Su hermana se rió y comentó algo sobre viejas que no entienden cuando ya no son necesarias. La conversación continuó durante 20 minutos, planificando mi futuro sin incluirme, discutiendo mi vida como si fuera un problema logístico que resolver. Cuando colgó, me quedé sentada en mi cuarto sintiendo como todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. No era paranoia, no era sensibilidad de la edad, no era malentendidos. Era una estrategia familiar consciente para removerme de sus vidas de la manera más conveniente posible. Querían mi casa sin mi presencia, mis recursos sin mi participación, mi legado sin mi dignidad. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No fue dramático, no fue explosivo. Fue como cuando se corta una cuerda que ha estado tensada durante años. Simplemente dejé de ser la Carmen que se adaptaba, que se justificaba, que se hacía pequeña para caber en los espacios que otros determinaban para ella. En su lugar, emergió una Carmen que había estado dormida durante décadas. Una mujer que sabía lo que valía y que estaba dispuesta a luchar por su propia dignidad. La transformación silenciosa comienza. Los días siguientes pasé tiempo organizando mis documentos importantes en una maleta pequeña. Separé las fotografías que realmente quería conservar, principalmente de Antonio y de mis hijos cuando eran pequeños, antes de que aprendieran a verme como algo desechable. Revisé mis joyas, pocas pero valiosas, incluyendo el anillo de bodas que había decidido no vender cuando necesité dinero para ayudar a Francisco, y el collar de perlas que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Empecé a visitar lugares durante mis caminatas diarias, que ahora tenían propósitos específicos. Fui a ver apartamentos que había encontrado en línea, hablé con administradores de edificios, investigué costos de mudanza. Todo discretamente, todo mientras ellos creían que yo solo estaba saliendo a caminar para hacer ejercicio. Patricia incluso comentó que le gustaba que yo estuviera tratando de mantenerme activa a mi edad. Durante estas salidas, también empecé a notar cómo me sentía cuando estaba fuera de la casa. Más ligera, más libre, más yo misma. En el mercado, los vendedores me saludaban con cariño genuino. En la panadería, don Julián siempre tenía tiempo para preguntarme cómo estaba y realmente escuchar mi respuesta. En la farmacia, la doctora Isabel me trataba con respeto profesional, sin condescendencia.
Era un contraste marcado con la atmósfera de tolerancia forzada que existía en mi propia casa. La decisión se solidifica. Una semana después de la llamada de Patricia, tuve una conversación accidental que terminó de solidificar mi decisión. Estaba esperando el camión cuando escuché a dos señoras mayores hablando sobre sus familias. Una le contaba a la otra sobre cómo había decidido vender su casa e irse a vivir a un departamento más pequeño después de que sus hijos adultos empezaran a tratarla mal. Fue la mejor decisión de mi vida, le decía. Ahora tengo mi propio espacio, mis propias reglas, y cuando mis hijos me visitan es porque realmente quieren verme, no porque necesitan algo de mí. La otra señora suspiró y dijo que ella también había estado considerando algo similar, pero que tenía miedo de herir los sentimientos de sus hijos. Mira, Consuelo, respondió la primera, a nuestros años, el tiempo es muy limitado para gastarlo en lugares donde no nos aprecian. La familia que te quiere, te va a querer vivas, donde vivas, y la familia que te tolera, bueno, esa no es realmente familia. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el camino de regreso a casa. Cuando llegué, encontré a Patricia reorganizando mi despensa nuevamente, tirando productos que yo había comprado porque ya estaban cerca de la fecha de vencimiento. Eran productos que yo planeaba usar esa semana, pero ella había decidido que era mejor renovar todo sin consultarme. Cuando le expliqué que esos productos estaban bien, me miró con condescendencia y dijo: Doña Carmen, a veces los mayores no notan estas cosas, es mejor prevenir. Me quedé parada en la puerta de mi propia despensa, viendo cómo mi nuera tiraba comida que yo había pagado, tomando decisiones sobre mi cocina sin mi permiso, tratándome como si fuera una señora confundida, que no podía cuidar de sí misma. En ese momento, la decisión dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una certeza absoluta. El momento de la verdad esa noche, después de la cena que yo había preparado y servido, mientras ellos hablaban de sus planes futuros sin incluirme, me senté en mi cama con el teléfono en la mano. Marqué el número de Estela, la corredora de bienes raíces. Estela, le dije con una voz más firme de la que había usado en años. Quiero que pongas mi casa en el mercado. Acepto la oferta que tengas más pronta, aunque sea un poco menor al precio máximo. Quiero que esto se resuelva rápido. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Está completamente segura, señora Carmen? Es una decisión muy importante. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí. Y era verdad. Por primera vez en décadas, sabía exactamente lo que quería hacer. Colgué el teléfono y miré alrededor de mi cuarto, el cuarto que pronto ya no sería mío. Sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por todo lo que estaba perdiendo, pero liberación porque finalmente estaba eligiendo mi propia dignidad sobre su conveniencia. Lo que ellos no sabían era que su madre, la empleada doméstica que creían haber puesto en su lugar, estaba a punto de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Y todo comenzaría muy pronto, cuando regresaran a casa y encontraran que su mundo había cambiado para siempre. La venganza más dulce no es la que lastima, es la que libera. Y yo estaba lista para ser libre. La noche después de mi llamada, a Estela, no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, recordando cada sacrificio, cada momento en que puse sus necesidades antes que las mías, cada vez que me hice pequeña para que ellos pudieran brillar. Las memorias llegaban como olas, una tras otra, cada una más dolorosa que la anterior, porque ahora las veía con ojos nuevos. Ojos que entendían que todo ese amor incondicional había sido interpretado como debilidad, como algo que se podía dar por sentado. Recordé la noche en que Francisco tuvo fiebre alta a los 8 años. Antonio estaba trabajando en el turno nocturno en la fábrica, y yo no tenía dinero para llevar al niño al doctor privado. Caminé con él en brazos durante 6 kilómetros hasta el hospital público, bajo la lluvia, porque no tenía para el taxi.
Esperamos 8 horas en emergencias mientras Francisco deliraba de fiebre en mis brazos. Cuando finalmente lo atendieron, el doctor me regañó por haber esperado tanto, como si hubiera sido mi elección. Esa misma semana, trabajé turnos dobles durante 5 días para pagar los medicamentos que necesitaba. Ahora, ese mismo niño que cargué bajo la lluvia, que cuidé toda la noche hasta que la fiebre bajó, que alimenté con caldos que preparé con huesos que pedía fiado en la carnicería, porque no tenía dinero para carne, me cancelaba mi cumpleaños por un viaje de placer con su esposa. La ironía me causó una tristeza inmensa, pero también una claridad terrible sobre cómo el sacrificio maternal puede convertirse en una trampa cuando los hijos aprenden a verlo como su derecho natural. Los años de la doble jornada. Las memorias. De los años más duros llegaron con fuerza especial esa madrugada. Después de la muerte de Antonio, cuando Francisco tenía 18, Miguel 16 y Esperanza 14, yo trabajaba de 5 de la mañana a 2 de la tarde como empleada, doméstica en casa de los Hernández en Las Lomas. Después corría a casa para preparar comida, revisar tareas y asegurarme de que los muchachos estuvieran bien. A las 5 de la tarde salía hacia las oficinas del centro, donde limpiaba hasta las 11 de la noche. Los sábados y domingos cosía ropa para vender en el tianguis de Xochimilco. Me levantaba a las 3 de la mañana para llegar temprano y conseguir buen lugar. Cosía vestidos sencillos, blusas, faldas escolares, todo lo que pudiera hacer con mi máquina Singer vieja que había heredado de mi madre. Los dedos se me hinchaban de tanto coser, pero cada peso que ganaba era un peso menos que tendría que pedirle prestado a alguien para los gastos de la casa. Francisco quería estudiar administración en la Universidad Iberoamericana porque decía que ahí estudiaban los hijos de familias importantes y que esos contactos le servirían en el futuro. La colegiatura era equivalente a 3 meses de mi salario como empleada doméstica. Cuando le expliqué que no podíamos pagarlo, se enojó conmigo como si fuera mi culpa ser pobre. Todas las mamás de mis amigos trabajarían más para darles lo mejor a sus hijos, me dijo. Tú no te esfuerzas lo suficiente. Esas palabras me rompieron el corazón, pero también me motivaron a trabajar aún más duro. Conseguí trabajos extras los fines de semana, vendí los pocos muebles buenos que teníamos, empeñé mi anillo de matrimonio durante 2 años hasta que pude recuperarlo. Francisco entró a su universidad privada y yo pagué cada peso de su educación trabajando desde antes del amanecer hasta después de la medianoche durante 4 años. Nunca se me ocurrió que cuando él fuera exitoso me vería como un recordatorio embarazoso de sus orígenes humildes. Las promesas que nunca se cumplieron. Miguel era diferente a Francisco, más sensible, más cariñoso, pero también más dependiente emocionalmente. Después de graduarse de la universidad, que yo también pagué, trabajando en una panadería durante las madrugadas, además de mis otros trabajos, se quedó viviendo conmigo durante 3 años mientras encontraba el trabajo perfecto. Durante ese tiempo, yo mantenía la casa, cocinaba, lavaba su ropa, y él me daba 50 pesos semanales para cooperar con los gastos cuando se acordaba. Mamá, me decía siempre, cuando consiga el trabajo que merezco, te voy a comprar una casa más grande. Te voy a dar una vida de princesa para compensar todo lo que has hecho por nosotros. Yo le creía porque quería creerle, porque necesitaba pensar que mis sacrificios eventualmente serían reconocidos y valorados. Cuando finalmente consiguió trabajo en una empresa de contabilidad, se mudó a un departamento propio, sin invitarme ni siquiera a conocerlo durante los primeros 6 meses. Las promesas de Miguel eran hermosas, pero vacías. Cuando me asciendan, cuando ahorre más, cuando tenga mi propia empresa, siempre había una condición futura para compensar mis sacrificios presentes. Mientras tanto, seguía trayendo su ropa sucia para que yo la lavara, seguía viniendo a comer los domingos. Sin traer nada, seguía pidiendo dinero prestado solo por esta vez para emergencias que se volvieron rutinarias. La vida de princesa que me había prometido se convirtió en la vida de sirvienta que me había asignado.
Esperanza, mi niña menor, fue la que más tiempo mantuvo mi esperanza de tener al menos un hijo que me valorara de verdad. Era cariñosa, atenta, me llamaba todas las semanas cuando se mudó con Javier. Pero gradualmente, la influencia de sus hermanos y de la familia de Javier la fueron cambiando. Empezó a hacer comentarios sobre cómo yo era muy dramática cuando expresaba mis sentimientos, sobre cómo necesitaba adaptarme más a las dinámicas familiares modernas. El día que me convertí en carga hubo un momento específico en 1900 que pude sentir el cambio definitivo en cómo me veían. Fue hace 2 años, durante la fiesta de graduación de Javier de su maestría. Yo había cocinado durante 2 días para preparar la comida de la celebración en mi casa. Había gastado 3 semanas de mi pensión en ingredientes, había limpiado la casa de arriba a abajo, había decorado el patio con flores que compré en el mercado. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron los padres de Javier, una pareja de clase media acomodada de la colonia Roma Norte. Francisco y Patricia inmediatamente se pusieron en modo de impresionar, hablando de sus trabajos, sus planes de comprar una casa más grande, sus próximas vacaciones. Cuando la mamá de Javier preguntó quién había preparado la comida tan deliciosa, Francisco señaló hacia mí y dijo: «Ah, ella es Carmen, es la que nos ayuda con la casa». No dijo: «Es mi madre». No dijo: «Es la dueña de esta casa». Dijo: «Es la que nos ayuda con la casa», como si fuera la empleada doméstica que habían contratado para el evento. La señora se acercó a felicitarme por la comida, y yo vi en sus ojos la confusión cuando notó que yo tenía fotos familiares en las paredes, que obviamente conocía la casa íntimamente, que los muchachos me hablaban con familiaridad pero sin respeto. Patricia se dio cuenta de la confusión y rápidamente aclaró la situación. Carmen es la mamá de Francisco, pero ella prefiere mantenerse ocupada ayudando con las cosas de la casa. Le gusta sentirse útil, ¿verdad, doña Carmen? Su tono era condescendiente, como si estuviera hablando de una mascota querida que tenía quirks peculiares. Los padres de Javier asintieron educadamente, pero pude ver en sus rostros que entendían perfectamente la dinámica. Yo era la madre incómoda que habían relegado al papel de sirvienta para evitar vergüenzas sociales. Las pequeñas traiciones cotidianas. Después de esa fiesta, empecé a notar las pequeñas traiciones que antes había ignorado o justificado, como cuando Francisco recibía llamadas de trabajo en la casa y me hacía señas para que no hiciera ruido, como si mi presencia fuera una interrupción molesta en su vida profesional. Como cuando Patricia invitaba a sus amigas y discretamente me sugería que sería bueno si pudiera hacer algunas botanas, pero que no era necesario que me quedara a conversar, porque las muchachas quieren hablar de sus cosas. Miguel desarrolló el hábito de cambiar de tema cuando yo entraba a la sala mientras él hablaba por teléfono. Esperanza empezó a visitarme solo cuando necesitaba algo, que le cuidara las plantas mientras viajaba, que le prestara dinero para algún gasto imprevisto, que le preparara comida para llevar a su trabajo. Javier, quien al principio había sido cariñoso conmigo, gradualmente adoptó la actitud distante de sus cuñados. Lo más doloroso era cómo manejaban las conversaciones sobre el futuro. Hablaban de sus planes como si yo no existiera, o como si mi existencia fuera temporal y no necesitara ser considerada en sus cálculos a largo plazo. Patricia y Francisco discutían sobre remodelar la casa cuando tengamos más espacio, refiriéndose claramente a cuando yo ya no estuviera ahí. Miguel hablaba de sus planes de matrimonio con Estela sin mencionar nunca dónde encajaba yo en ese futuro. Era como si hubiera un consenso silencioso entre todos de que yo era una fase temporal en sus vidas adultas, algo que tenían que tolerar por obligación moral hasta que encontraran una manera educada de deshacerse de mí. Lo más cruel era que usaban mi propia bondad como arma contra mí. Sabían que yo nunca los confrontaría directamente, que siempre encontraría excusas para su comportamiento, que preferiría sufrir en silencio antes que crear conflictos familiares. El peso del silencio. Los días después de tomar la decisión de vender la casa,
Empecé a ver cada interacción con una claridad dolorosa. Desayunábamos juntos por las mañanas, y yo escuchaba sus conversaciones sobre trabajo, amigos, planes, como si fuera una radio de fondo, presente pero no participando realmente. Cuando intentaba contribuir a la conversación, recibía sonrisas, educadas y cambios de tema rápidos. Francisco tenía la costumbre de revisar su teléfono mientras yo le hablaba, como si lo que yo dijera fuera menos importante que cualquier mensaje que pudiera recibir. Patricia respondía a mis comentarios con «Ajá, y qué bueno», sin realmente escuchar. Miguel había desarrollado una expresión específica, una sonrisa tensa que usaba cuando yo hablaba demasiado tiempo sobre algo que a él no le interesaba. La casa se había llenado de un silencio pesado donde todos sabíamos que había problemas, pero nadie quería abordarlos directamente. Yo caminaba en puntas de pie emocionales, tratando de no molestar, de no ser demasiado presente, de no requerir mucha atención. Ellos actuaban con una paciencia forzada que era más hiriente que la hostilidad abierta, porque confirmaba que tolerarme se había vuelto una carga para ellos. Las conversaciones que escuchaba. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio, escuché a Francisco hablando por teléfono con alguien de su trabajo. Estaba explicando por qué no podía quedarse tarde esa semana. Tengo que llegar temprano a casa porque mi mamá está... Bueno, ya sabes cómo son las personas mayores. Se pone ansiosa. Si no seguimos la rutina. Hablaba de mí como si fuera una mascota con necesidades especiales, no como su madre que había sacrificado décadas para darle la educación que le permitía tener ese trabajo. Otra vez escuché a Patricia hablando con su hermana sobre sus planes de decoración para la casa. «Quiero cambiar completamente la sala», decía, «pero ya sabes cómo es con doña Carmen. Se apega mucho a sus cosas viejas. Tengo que ir poco a poco para que no se sienta mal». No era consideración genuina, era la paciencia condescendiente que se tiene con alguien que se considera mentalmente limitado. Miguel le contaba a Estela sobre sus preocupaciones económicas para casarse. Entre el anillo, la boda, el viaje, de luna de miel y eventualmente una casa propia, necesitamos ahorrar mucho. Y ya sabes que mi mamá vive con nosotros, entonces los gastos de la casa son compartidos, pero igual es una responsabilidad extra. Me convertía en responsabilidad extra, en boca del hijo que había vivido gratis conmigo durante 3 años, después de graduarse. Los recuerdos de Antonio. Durante esas noches de insomnio, pensaba mucho en Antonio y en lo que él habría opinado sobre la situación actual. Mi marido había sido un hombre trabajador pero sencillo, sin muchas ambiciones más allá de mantener a su familia digna y unida. Cuando murió, Francisco tenía 18 años y ya mostraba señales de querer distanciarse de sus orígenes, humildes. Antonio me había dicho en sus últimos días: «Carmen, no dejes que los muchachos se avergüencen de dónde vienen. El dinero cambia a las personas, pero la familia debe ser sagrada». Antonio nunca conoció a Patricia. Nunca vio a Francisco en trajes caros. Nunca experimentó la frialdad elegante que caracterizaba ahora las reuniones familiares. Se habría sentido devastado de ver cómo sus hijos trataban a la mujer que había sacrificado todo por ellos. Pero también se habría enorgullecido de saber que yo finalmente había encontrado el valor para defenderme, para ponerle límites al abuso emocional que había tolerado durante años. Recordé una conversación que tuvimos poco antes de su muerte. Estábamos viendo a los niños jugar en el patio y Antonio me dijo: «Carmen, tú eres más fuerte de lo que crees. Si algo me pasa, no dejes que nadie te trate mal, ni siquiera los muchachos. El amor no debe doler tanto». En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero ahora resonaban en mi mente como una profecía. Antonio había visto algo en mí que yo había olvidado durante décadas de autosacrificio. La visita de don Roberto el miércoles de esa semana, don Roberto vino a visitarme mientras los muchachos trabajaban.
Era una de las pocas personas que realmente escuchaba cuando yo hablaba, que valoraba mi compañía por sí misma y no por lo que podía hacer por él. Nos sentamos en la sala con café y galletas, y por primera vez en semanas me sentí como una anfitriona en mi propia casa en lugar de una ocupante tolerada. Carmen, me dijo después de que le conté sobre mi decisión de vender la casa, me recuerdas a mi Esperanza en sus últimos años. Ella también se cansó de ser tratada como mueble viejo por sus hijos adultos. Don Roberto había enviudado hacía un año, y su experiencia con el duelo y la soledad me había enseñado mucho sobre la importancia de mantener la dignidad en la vejez. Esperanza vendió su casa y se mudó a un departamento pequeño cerca del parque de Coyoacán, continuó. Sus hijos se enojaron mucho al principio, pero después entendieron que ella tenía derecho a vivir como quisiera. Murió en sus propios términos, en su propio espacio, rodeada de las personas que realmente la querían. Sus palabras me dieron una perspectiva diferente sobre lo que estaba haciendo. No era abandono, era autopreservación. Don Roberto me ayudó a entender que los hijos adultos a veces necesitan perder a sus padres para valorarlos realmente. Mientras estés siempre disponible, siempre dispuesta a sacrificarte, nunca van a aprender a apreciarte, me explicó. Tienen que experimentar tu ausencia para entender tu valor. Era una lección dolorosa, pero necesaria, tanto para ellos como para mí. Las tardes solitarias. Las tardes se habían vuelto especialmente difíciles. Era el momento en que la casa se llenaba del ruido de sus vidas. Francisco llegando del trabajo, hablando por teléfono sobre negocios, Patricia organizando sus actividades sociales, Miguel discutiendo planes con Estela. Yo me convertía en paisaje de fondo, presente pero no participando, escuchando fragmentos de conversaciones sobre mundos a los que ya no pertenecía. Me sentaba en la cocina, pelando verduras para la cena o doblando ropa, y los escuchaba hacer planes para el fin de semana que no me incluían, discutir restaurantes a los que no me llevarían, hablar de personas que no conocía porque nunca me habían presentado. Era como vivir en los márgenes de mi propia familia, como ser espectadora, de vidas que yo había hecho posibles, pero de las que ahora estaba excluida. Las comidas familiares se habían vuelto ejercicios de tolerancia mutua. Yo cocinaba, servía, limpiaba, mientras ellos comían y conversaban como si yo fuera invisible. Cuando intentaba participar en las conversaciones, recibía respuestas monosilábicas o cambios de tema que me dejaban claro que mi contribución no era bienvenida. Patricia había desarrollado una técnica especial de hacerme preguntas sobre la comida para desviar la atención cuando yo intentaba hablar de otros temas. La soledad dentro de la familia. Lo más doloroso de todo era la soledad que sentía estando rodeada de mis propios hijos. Era una soledad específica y cruel, la de saber que las personas que más deberían amarme me habían reducido a una función. Era la cocinera, la lavandera, la cuidadora de la casa, pero ya no era la matriarca, la consejera, la figura central, alrededor de la cual giraba la vida familiar. Por las noches, cuando todos se retiraban a sus cuartos o salían con sus amigos, me quedaba sola en la sala viendo televisión con el volumen bajo para no molestar. Veía telenovelas donde las madres eran veneradas y respetadas por sus familias, y me preguntaba qué había hecho mal, en qué momento había perdido mi lugar en el corazón de mis hijos. A veces tomaba las fotos familiares y trataba de recordar cuándo había comenzado el cambio. ¿Fue cuando Francisco consiguió su primer trabajo bien pagado y empezó a sentirse superior a sus orígenes? ¿Fue cuando Patricia entró a la familia con sus aires de grandeza? ¿Fue gradual? ¿O hubo un momento específico en que dejé de ser su madre querida para convertirme en su carga tolerada? La llamada de Lourdes. Una tarde, Lourdes me llamó para contarme sobre su nieta que había empezado la universidad, mientras me hablaba con orgullo sobre los logros de la muchacha. Me di cuenta de que hacía meses que mis propios hijos no me contaban nada importante sobre sus vidas. No sabía si Francisco estaba considerando cambiar de trabajo.
No sabía si Miguel y Estela habían fijado fecha para la boda. No sabía si Esperanza y Javier estaban pensando en tener hijos. Carmen, me dijo Lourdes después de notar mi silencio. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con alguno de tus hijos? No sobre comida o quehaceres domésticos, sino sobre sus vidas, sus sueños, sus preocupaciones. Traté de recordar y me di cuenta de que no podía. Todas nuestras interacciones se habían reducido a intercambios funcionales, pedidos de comida, instrucciones sobre la casa, comentarios superficiales sobre el clima. Era como si hubiera un muro invisible entre nosotros, construido de años de tomar mi presencia por sentada, de años de reducir mi valor a mis servicios, de años de tratarme como si mi única función fuera estar disponible para sus necesidades. El muro se había vuelto tan alto y tan grueso que ya no podíamos vernos realmente los unos a los otros. Ellos no veían mi dolor, mi soledad, mi necesidad de ser valorada como persona. Yo no podía alcanzar sus corazones a través de toda la frialdad y el resentimiento acumulado. La preparación silenciosa. Durante esa semana, mientras esperaba noticias de Estela sobre la venta de la casa, empecé mis preparativos emocionales. Comencé a despedirme mentalmente de cada rincón, de cada recuerdo asociado con estos espacios. La sala, donde había visto crecer a mis hijos. La cocina, donde había preparado miles de comidas con amor. El patio, donde había tendido ropa durante décadas mientras pensaba en sus futuros. Organicé mis documentos importantes en una carpeta. Separé las fotos que realmente quería conservar. Hice una lista mental de los pocos objetos que tenían valor sentimental verdadero para mí. Era un ejercicio doloroso, pero liberador. Separar lo esencial de lo accesorio, lo que realmente importaba de lo que solo ocupaba espacio. También empecé a imaginar mi nueva vida. Un departamento pequeño donde todo estuviera en su lugar porque yo lo habría puesto ahí. Una cocina donde cocinara solo para mí, eligiendo lo que me gustaba sin tener que considerar los gustos de otros. Una sala donde pudiera ver la televisión con el volumen que quisiera, donde pudiera recibir visitas que genuinamente disfrutaran mi compañía. El momento de la verdad se acerca. El viernes por la noche, Estela me llamó con noticias. Había una pareja joven interesada en la casa, profesionistas sin hijos que querían un espacio en Coyoacán cerca de sus trabajos. Podían pagar en efectivo y cerrar la venta en 3 semanas si yo estaba de acuerdo. El precio era ligeramente menor al avalúo, pero suficiente para comprar un departamento cómodo y tener una reserva considerable para mi vejez. ¿Qué le digo, señora Carmen?, preguntó Estela. ¿Procedemos con la venta? Miré alrededor de la sala donde estaba sentada, escuchando los sonidos familiares de la casa. Francisco viendo noticias en su cuarto, Patricia hablando por teléfono sobre sus planes sociales, Miguel llegando de trabajar y dirigiéndose directamente a su cuarto sin saludarme. Era una sinfonía de indiferencia, una orquesta de vidas que ya no tenían espacio real para mí. Sí, le dije a Estela con una voz que sonó más fuerte de lo que me sentía. Procedemos con la venta. Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada en silencio por un largo rato. Había cruzado el punto de no retorno. En 3 semanas, esta casa que había sido mi mundo durante décadas ya no sería mía. Mis hijos tendrían que enfrentar las consecuencias de haber tomado mi amor por sentado, de haber confundido mi bondad con debilidad, de haber creído que podrían tratarme como les diera la gana sin repercusiones. La parte más triste era que aún los amaba profundamente, pero había aprendido que amar a alguien no significa permitir que te destruyan lentamente. A veces, el amor más grande es el que pone límites, el que dice hasta aquí, el que elige la dignidad sobre la disponibilidad infinita. Esa noche me dormí sintiendo una mezcla extraña de terror y alivio. Terror por todo lo que estaba dejando atrás, alivio por todo lo que finalmente estaba eligiendo para mí misma. Por primera vez en años, había tomado una decisión basada en mi propio bienestar, no en las necesidades de otros. Y aunque no sabía exactamente qué vendría después,
Sabía que sería mío. Silenciosa. La confirmación de la venta marcó el inicio de 3 semanas que cambiarían todo para siempre. Por primera vez en décadas, tenía un secreto que era solo mío, un plan que nadie más conocía, una decisión que había tomado sin consultar a mis hijos. La sensación era extraña y liberadora, como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había estado dormida durante años. Cada mañana me despertaba con una energía nueva, sabiendo que cada día me acercaba más a mi libertad. Durante esos primeros días después de confirmar la venta, desarrollé una rutina nueva y secreta. Me levantaba 1 hora más temprano que de costumbre, antes de que Francisco saliera para el trabajo, y aprovechaba ese tiempo para hacer llamadas discretas y organizar los detalles de mi nueva vida. Había encontrado un departamento perfecto en la Colonia del Carmen. 2 recámaras, cocina integral, balcón con vista a un pequeño parque, que costaba exactamente la mitad de lo que recibiría por la casa. El departamento estaba en un edificio de 6 pisos, con una señora muy amable llamada Guadalupe como administradora. Cuando lo visité por segunda vez para confirmar mi interés, Guadalupe me comentó: «Señora Carmen, me da mucho gusto que venga a vivir aquí. Tenemos varios vecinos de su edad y todos nos cuidamos mutuamente. Aquí va a estar muy tranquila». Sus palabras me llenaron de una paz que no había sentido en mi propia casa durante años. Los preparativos secretos. Cada salida al mercado o a la farmacia se convirtió en una misión específica para organizar mi nueva vida. Visité el banco para abrir una cuenta nueva donde depositar el dinero de la venta. Contraté una empresa de mudanzas pequeña que podría mover mis pertenencias personales en una sola carga, y empecé a separar discretamente lo que realmente quería llevar conmigo de lo que podía dejar atrás. La selección de objetos fue un proceso emocionalmente complejo. Decidí llevar solo lo esencial: mi ropa, algunas fotos familiares de cuando los muchachos eran pequeños, mis libros de cocina favoritos, la máquina de coser Singer que había heredado de mi madre y algunos muebles pequeños que tenían valor sentimental real. Todo lo demás, los muebles grandes, los electrodomésticos, la vajilla completa, se quedaría con la casa como parte de la venta. Lo más difícil fue decidir qué hacer con las fotos familiares. Había cajas llenas de imágenes de cumpleaños, graduaciones, bodas, vacaciones, décadas de momentos que parecían felices en las fotografías, pero que ahora sabía que habían sido solo superficialmente armoniosos. Decidí llevar solo las fotos de cuando eran niños, cuando el amor era genuino y bidireccional, antes de que aprendieran a verme como algo desechable. La rutina de la doble vida. Durante esas 3 semanas, desarrollé habilidades de actriz que no sabía que tenía. Por las mañanas y las tardes, cuando todos estaban en casa, mantenía mi comportamiento normal. Cocinaba, limpiaba, respondía a sus pedidos con la misma disponibilidad de siempre. Pero durante las horas que tenía sola, me convertía en una mujer completamente diferente. Una mujer que tomaba decisiones, que hacía planes, que controlaba su propio destino. Francisco, Patricia, Miguel y Esperanza no notaron ningún cambio en mi comportamiento porque hacía años que habían dejado de prestarme atención real. Veían lo que esperaban ver: una madre mayor, predecible, siempre disponible para sus necesidades. No se dieron cuenta de que había empezado a despertarme más temprano, de que salía con más frecuencia, de que había una energía diferente en mi forma de caminar. Su indiferencia hacia mí se había vuelto mi mejor aliada para mantener mis planes en secreto. Patricia siguió reorganizando espacios de la casa sin consultarme, sin saber que cada cambio que hacía era temporal. Francisco continuó recibiendo visitas de trabajo y pidiéndome que me mantuviera en mi cuarto para no interrumpir sus reuniones importantes, sin saber que pronto tendría que encontrar otro lugar para recibir a sus clientes. Miguel siguió trayendo su ropa sucia para que yo la lavara, sin imaginar que estaba contando los días para la última vez que lo haría. Las conversaciones que escuchaba con nuevos ojos. Una tarde,
mientras organizaba discretamente mis documentos. En mi cuarto, escuché a Patricia hablando por teléfono con una amiga sobre sus planes de redecoración. «Finalmente voy a poder cambiar esa sala horrible», decía. «Todos esos muebles viejos y esas fotos familiares cursis. Quiero algo más moderno, más elegante. Ya era hora de que esta casa reflejara nuestro nivel social actual». Sus palabras, que antes me habrían causado una tristeza inmensa, ahora me provocaron una sonrisa secreta. Patricia estaba haciendo planes para remodelar una casa que en 2 semanas ya no sería de la familia. Toda su arrogancia, toda su condescendencia hacia mis cosas viejas, toda su certeza de que podía disponer de mi espacio como quisiera, pronto se convertiría en la humillación más grande de su vida. Esa misma semana escuché a Francisco hablando con un colega sobre sus planes de convertir mi cuarto en una oficina más grande. «Mi mamá es mayor», le explicaba. «Tarde o temprano va a necesitar cuidados especiales. Estamos explorando opciones de residencias geriátricas que sean buenas pero no tan costosas. Mientras tanto, necesito más espacio para trabajar desde casa». Hablaba de mi futuro como si fuera una transacción comercial, planificando mi vida sin incluirme en las decisiones. Miguel le contaba a Estela sobre sus planes financieros para la boda. «Con lo que ahorramos viviendo aquí, podemos pagar una ceremonia más grande. Y después, cuando mi mamá, bueno, ya sabes, eventualmente heredaremos la casa. Podemos venderla y comprar algo más moderno en una colonia mejor». Estaba calculando el valor de mi muerte como parte de su plan de vida, esperando mi herencia antes de que yo estuviera muerta. La fortaleza interior que no conocía. Cada conversación que escuchaba, cada plan que hacían sobre mi futuro sin consultarme, cada muestra de que me veían como un obstáculo temporal en sus vidas, fortalecía mi resolución. No sentía rabia. Sentía una determinación fría y clara que me sorprendía a mí misma. Era como si hubiera encontrado una parte de mi personalidad que había estado enterrada bajo décadas de autosacrificio y complacencia. Por las noches, después de que todos se durmieran, me sentaba en la cocina con una taza de té y repasaba mentalmente todos los detalles de mi plan. La venta se completaría un miércoles. El martes por la noche empacaría discretamente mis pertenencias más importantes en 2 maletas grandes. El miércoles por la mañana, después de que todos se fueran a trabajar, la empresa de mudanzas vendría por mis muebles personales. Para la tarde, cuando regresaran a casa, yo ya estaría instalada en mi nuevo departamento y ellos se encontrarían con una casa vacía y una carta explicando la situación. La carta que estaba escribiendo y reescribiendo cada noche era mi obra maestra. No era cruel ni vengativa, era dignificada y clara. Les explicaba que había decidido vender la casa porque ya no se sentía valorada ni respetada en su propio hogar. Les deseaba lo mejor en sus vidas, pero les dejaba claro que había elegido vivir con dignidad en lugar de seguir siendo tolerada como una carga. Era una carta de despedida, pero también de liberación. Los últimos actos de servicio. Durante esas 3 semanas, seguí cumpliendo con mis responsabilidades domésticas, pero con una perspectiva completamente diferente. Cada comida que preparaba, cada carga de ropa que lavaba, cada superficie que limpiaba, lo hacía sabiendo que era la última vez. Había una melancolía agridulce en esos actos finales de servicio, tristeza por todo lo que había significado para mí cuidar de esta familia, pero también alivio por saber que pronto ya no sería mi obligación. Preparé las comidas favoritas de cada uno durante esa última semana. El mole de Francisco que tanto le gustaba, el pozole de Miguel, los chiles en nogada que hacían sonreír a Esperanza. No lo hacía por nostalgia o por culpa, sino como una forma de cerrar ciclos. Quería que mis últimos actos en esta casa fueran actos de amor, aunque ese amor ya no fuera correspondido de la misma manera. Patricia notó que estaba cocinando, más especial esa semana, y hizo un comentario que selló definitivamente mi decisión. «Qué bueno que doña Carmen está poniendo más esfuerzo en la cocina»,
Tal vez finalmente entendió que necesita esforzarse más para mantenerse útil. Su interpretación de mis últimos gestos de amor como intentos desesperados de mantener mi lugar en la familia me confirmó que había tomado la decisión correcta. La visita final de Lourdes. 2 días antes de la fecha programada para la venta, Lourdes vino a visitarme por última vez sin saber que sería la última vez. Le conté sobre mis planes y su reacción fue una mezcla de admiración y preocupación. Carmen, me dijo, me da mucho orgullo ver que finalmente pusiste límites, pero ¿estás segura de que es la decisión correcta? Son tus hijos, después de todo. Olk. Expliqué que precisamente porque eran mis hijos, era tan importante enseñarles esta lección. Lourdes, le dije, les he dado todo durante décadas y lo único que han aprendido es que pueden tomar mi amor por sentado. Tal vez perdiendo lo que nunca valoraron, finalmente entiendan lo que significaba tenerme. Era una lección dolorosa, pero necesaria tanto para ellos como para mí. Lourdes me ayudó a empacar las últimas cosas esa tarde. Mientras doblábamos mi ropa y envolvíamos mis fotografías, compartimos recuerdos de todos los años que habíamos sido amigas. Ella había visto mi transformación gradual de mujer independiente a madre autosacrificada, y ahora era testigo de mi regreso a la independencia. Tu Antonio estaría orgulloso, me dijo. Él siempre supo que eras más fuerte de lo que aparentabas. La noche antes del cambio. La noche del martes, mi última noche en la casa, no pude dormir. Me quedé despierta escuchando los sonidos familiares, el reloj de la sala marcando las horas, el refrigerador zumbando en la cocina, los pasos de Francisco levantándose por un vaso de agua. Eran sonidos que había escuchado durante décadas, que formaban parte de la banda sonora de mi vida adulta, y que al día siguiente ya no serían míos. Revisé una última vez la carta que dejaría para ellos. La había reescrito varias veces hasta encontrar el tono exacto, ni cruel ni suplicante, sino digno y definitivo. Les explicaba que la casa había sido vendida, que yo me había mudado a un lugar donde podría vivir con respeto y autonomía, y que aunque siempre serían mis hijos, había decidido que merecía una familia que me valorara como persona, no solo como proveedora de servicios. La parte más difícil de escribir había sido el párrafo sobre el amor. Les decía que los amaba profundamente, pero que había aprendido que el amor no debe requerir la anulación completa de quien amas, que una madre puede amar a sus hijos sin permitir que la destruyan emocionalmente, que el respeto no era opcional en las relaciones familiares, sin importar los lazos de sangre. El amanecer de la libertad. El miércoles amaneció claro y soleado, como si el universo estuviera de acuerdo con mi decisión. Me levanté a las 5 de la mañana, antes que todos, y preparé el desayuno por última vez. Francisco comió sus huevos rancheros mientras revisaba su teléfono. Patricia tomó su café mientras se quejaba del tráfico que tendría que enfrentar. Miguel apenas murmuró, «Gracias», antes de salir corriendo porque llegaba tarde. Ninguno de ellos se dio cuenta de que yo los estaba viendo como si fuera la última vez. Cuando Francisco se despidió con su «Adiós, mamá», rutinario desde la puerta, le respondí con un «Que tengas buen día, hijo», que llevaba toda la carga emocional de una despedida definitiva, aunque él no lo supiera. Patricia salió sin despedirse, como siempre. Miguel gritó «Nos vemos en la noche» desde el patio. Esperanza no venía ese día. Tenía una cita médica con Javier que era más importante que pasar tiempo conmigo. A las 9 de la mañana, cuando estaba segura de que todos habían llegado a sus trabajos, llegó la empresa de mudanzas. Eran 3 hombres eficientes y discretos que cargaron mis muebles personales y mis cajas en menos de 2 horas. Mientras ellos trabajaban, yo hice una última caminata por la casa, despidiéndome silenciosamente de cada cuarto, de cada rincón, donde había vivido momentos importantes. El momento de la partida, a las 11 de la mañana, con mis 2 maletas en la mano y mi cartera llena de los documentos de la venta,
salí por la puerta principal de la casa por última vez como su dueña. Estela me esperaba en su carro para llevarme al banco, donde se completaría la transacción final. La pareja joven que compraba la casa ya estaba ahí con su notario, listos para firmar todos los papeles. La transacción tomó 2 horas. Firmé docenas de documentos, recibí el cheque por la cantidad acordada y oficialmente transferí la propiedad que había sido mi hogar durante más de 20 años. Cuando el notario me entregó el cheque, sentí una mezcla de pérdida y liberación, tan intensa que casi me puse a llorar ahí mismo. No era solo dinero, era la materialización de mi independencia, la prueba física de que había tomado control de mi propia vida. «Señora Carmen», me dijo la muchacha que compraba la casa, «esperamos ser tan felices en esta casa como ustedes». Lo fueron. Le sonreí y le dije, «Estoy segura de que lo serán. Cuiden bien la casa, tiene muchos recuerdos hermosos». No le dije que también tenía recuerdos dolorosos, que había sido testigo tanto del amor como del desamor familiar. Eso ya no era mi responsabilidad. La llegada al nuevo hogar. El departamento en la Colonia del Carmen era todo lo que había imaginado, y más. Pequeño pero luminoso, funcional pero acogedor, completamente mío. Guadalupe, la administradora, me ayudó a subir las maletas y me mostró todos los detalles del edificio. Dónde estaba el cuarto de lavado, cómo funcionaba el intercomunicador, quiénes eran mis vecinos inmediatos. «Señora Carmen», me dijo mientras yo abría mis maletas, «aquí va a estar muy tranquila. Los vecinos del edificio somos como una familia pequeña. Nos cuidamos unos a otros, pero respetamos la privacidad de cada quien». Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Una comunidad donde el cuidado mutuo no venía con el costo de perder mi dignidad personal. Pasé la tarde acomodando mis cosas en mi nuevo espacio. Cada objeto que ponía en su lugar era un acto de apropiación, una declaración de que este era mi territorio. Puse las fotos de Antonio y de los niños pequeños. En la mesa de la sala, acomodé mis libros de cocina en la alacena. Instalé mi máquina de coser cerca de la ventana con vista al parque. Por primera vez en años, estaba organizando un espacio que sería exactamente como yo quisiera que fuera. La carta queda atrás. Antes de salir de la casa vieja, había dejado la carta en la mesa del comedor, junto con las llaves y algunos documentos, importantes que necesitarían para lidiar con los servicios públicos y otros asuntos prácticos. La carta estaba en un sobre blanco con «Para mis hijos», escrito en mi letra más cuidadosa. Sabía que Francisco sería el primero en llegar y el primero en encontrarla. En la carta les explicaba que había vendido la casa porque ya no podía vivir en un lugar donde era tolerada en lugar de ser amada, donde era vista como una carga en lugar de como la matriarca de la familia. Les decía que siempre serían bienvenidos en mi nueva vida, pero solo si podían tratarme con el respeto que merecía cualquier ser humano, especialmente la mujer que había sacrificado todo por darles las oportunidades que ahora disfrutaban. También les dejaba claro que no era una decisión emocional o impulsiva, sino el resultado de meses de reflexión sobre cómo había evolucionado nuestra relación familiar, que los amaba lo suficiente como para enseñarles una lección que tal vez los haría mejores personas, mejores hijos para otras madres, mejores padres para sus futuros hijos. Que el amor real a veces requiere límites firmes, incluso cuando esos límites duelen. La primera noche en libertad. Esa primera noche en mi nuevo departamento fue la más extraña y liberadora de mi vida en décadas. Preparé una cena sencilla solo para mí, una quesadilla con queso Oaxaca y un té de manzanilla, y la comí en mi pequeño comedor mientras veía las luces de la ciudad por la ventana. No había nadie preguntándome qué había de cenar, nadie quejándose de que no había suficiente variedad, nadie tomando por sentado que yo estaría ahí para servirles. El silencio de mi departamento
era completamente diferente al silencio de la casa vieja. En la casa, el silencio había estado lleno de tensión, de palabras no dichas, de resentimientos acumulados. Aquí, el silencio era paz pura, la ausencia de conflicto, la presencia de posibilidades. Podía elegir ver televisión o leer un libro, podía acostarme temprano o quedarme despierta hasta tarde, podía hacer exactamente lo que quisiera sin tener que considerar las necesidades o preferencias de nadie más. Alrededor de las 8 de la noche, mi teléfono empezó a sonar. Era Francisco. No contesté. Siguió sonando cada 10 minutos durante las siguientes 2 horas. Francisco, Patricia, Miguel, Esperanza, otra vez Francisco. Podía imaginar la escena. Llegando a casa, encontrando la casa vacía, leyendo la carta. La incredulidad inicial, después la desesperación cuando se dieron cuenta de que era real. Las llamadas desesperadas. Finalmente, a las 10 de la noche, decidí contestar. Era Esperanza, y estaba llorando. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Francisco dice que vendiste la casa, pero eso no puede ser cierto, ¿verdad? Dime que es una broma, que solo saliste y vas a regresar». Su voz quebrada me causó una tristeza inmensa, pero no me hizo dudar de mi decisión. «Esperanza», le dije con voz calmada, «no es una broma. Vendí la casa y me mudé a un lugar donde puedo vivir con dignidad. Todo está explicado en la carta que les dejé». «Pero mamá», gritó Esperanza, «no puedes hacer esto. Somos tu familia. No puedes abandonarnos así». Sus palabras revelaban exactamente el problema. Creían que yo los estaba abandonando, cuando en realidad ellos me habían abandonado emocionalmente años atrás. Yo solo había hecho oficial lo que ya era realidad. «Esperanza», le respondí, «ustedes han estado viviendo sus vidas sin incluirme realmente durante años. Ahora yo estoy viviendo mi vida sin incluirlos a ustedes. La diferencia es que ustedes tenían opciones y yo también las tengo». Le di mi nueva dirección y le dije que sería bienvenida a visitarme cuando estuviera lista para tratarme como su madre, no como su empleada. La transformación completa. Esa noche, acostada en mi nueva cama en mi nuevo cuarto, me di cuenta de que había logrado algo que parecía imposible semanas atrás. Había recuperado mi poder personal. No el poder sobre otros, sino el poder sobre mi propia vida, sobre mis propias decisiones, sobre mi propio futuro. Era un poder que había entregado voluntariamente durante décadas en nombre del amor maternal, pero que ahora había reclamado en nombre del amor propio. La mujer que se durmió esa noche en el departamento de la Colonia del Carmen era fundamentalmente diferente de la mujer que se había despertado esa mañana en la casa de Coyoacán. Era la misma Carmen, pero había encontrado partes de sí misma que había perdido en el camino de ser madre, esposa y cuidadora perpetua. Había redescubierto que era una persona completa con derecho a dignidad, respeto y felicidad. Los días siguientes traerían llamadas desesperadas, intentos de negociación, promesas de cambio que llegarían demasiado tarde. Pero yo ya había cruzado al otro lado de mi propia transformación. Ya no era la mujer que se sacrificaba infinitamente esperando reconocimiento. Era la mujer que había elegido su propia dignidad sobre la comodidad de otros, su propia paz sobre la necesidad de mantener una armonía falsa. La decisión estaba tomada, la transformación estaba completa, y por primera vez en décadas el futuro era completamente mío para decidir. Los primeros días después de mi mudanza fueron una sinfonía de llamadas desesperadas, mensajes suplicantes y promesas que llegaban 20 años demasiado tarde. Francisco fue el primero en aparecer en mi nuevo departamento apenas 2 días después de encontrar la casa vacía. Llegó un jueves por la tarde, visiblemente alterado, con ojeras profundas y el cabello despeinado, una versión muy diferente del ejecutivo controlado que había sido durante los últimos años. Guadalupe,
La administradora del edificio me pienó. Llamó por el intercomunicador. Señora Carmen, hay un señor aquí que dice ser su hijo. Está muy alterado y insiste en subir. Le dije que lo dejara pasar, porque sabía que este momento tendría que llegar eventualmente. Francisco subió las escaleras de 2 en 2 y cuando abrí la puerta me di cuenta de que nunca lo había visto tan vulnerable desde que era niño. Mamá, fue lo único que pudo decir al principio, mirando alrededor de mi pequeño departamento. Como si fuera un lugar irreal. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste vender la casa sin decirnos nada? Esa casa era nuestra historia familiar, nuestro patrimonio. ¿Entiendes lo que has hecho? Su voz alternaba entre la súplica y el reproche, como si no pudiera decidir si tratarme como víctima o como villana. Me senté en mi pequeño sofá y lo invité a sentarse también, pero él permaneció de pie, paseándose por la sala como un animal enjaulado. Francisco, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Esa casa era mía. La pagué yo, estaba a mi nombre y yo decidí qué hacer con ella. No era patrimonio familiar, era mi patrimonio personal, que ustedes daban por sentado que recibirían sin merecerlo. La confrontación inevitable. Francisco se detuvo en seco y me miró como si no me reconociera. ¿Sin merecerlo? Mamá, somos tus hijos. Obviamente merecíamos heredar la casa. Es lo natural, es lo que se hace en las familias normales. Sus palabras revelaban exactamente el problema que había motivado mi decisión. La creencia de que mi amor y mis recursos eran derechos adquiridos, no regalos que debían ser valorados. Dime, Francisco, le pregunté, manteniendo mi voz tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo conmigo sin necesitar algo de mí? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu madre en lugar de como tu empleada doméstica? Él abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Podía ver en sus ojos que estaba recordando, que estaba procesando la verdad de mi pregunta. Eso es diferente, tartamudeó finalmente. Yo tengo responsabilidades, trabajo, presión. No es que no te valorara, es solo que se detuvo porque se dio cuenta de que cualquier excusa que diera solo confirmaría mi punto. Había estado tan ocupado siendo exitoso, tan enfocado en su imagen profesional y social, que había olvidado ser un hijo. Francisco, continué, durante años ustedes han vivido sus vidas como si yo fuera un mueble, útil cuando lo necesitaban, invisible cuando no. Me cancelaron mi cumpleaños por un viaje de placer. Patricia reorganizaba mi casa sin preguntarme. Tú planeabas convertir mi cuarto en tu oficina sin consultarme. Miguel calculaba el valor de mi herencia como parte de su plan financiero para su boda. ¿De verdad? ¿Creen que merecían quedarse con todo sin siquiera tratarme con respeto básico? Las promesas desesperadas. Francisco se sentó finalmente, con la cabeza entre las manos. Mamá, tienes razón, sé que tienes razón, pero ¿por qué no nos dijiste? ¿Nada? ¿Por qué no nos diste la oportunidad de cambiar? Su voz se había vuelto pequeña, vulnerable, como la del niño que había sido décadas atrás. ¿Oportunidad de cambiar? Repetí. Francisco, durante años intenté hablar con ustedes. Cada vez que expresaba mis sentimientos, Patricia decía que yo era dramática. Cada vez que quería participar en sus conversaciones, cambiaban de tema. Cada vez que necesitaba atención o cariño, me hacían sentir como si fuera una molestia. Les di 1000 oportunidades de verme como persona, pero eligieron verme como función. Francisco levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos por primera vez en años. Podemos cambiar, mamá. Te prometo que podemos cambiar. Patricia ya se dio cuenta de lo que hicimos. Miguel está desesperado. Esperanza no ha parado de llorar desde que leyó tu carta. Todos entendemos ahora lo que perdimos. ¿Ah, sí? Le pregunté. ¿Entendieron lo que perdieron o se dieron cuenta de lo que les costó mi ausencia? Porque son dos cosas muy diferentes, Francisco.
Una implica que finalmente me valoran como persona. La otra solo significa que extrañan los servicios que yo proporcionaba. La pregunta lo dejó sin palabras nuevamente. Podía ver la lucha en su rostro entre admitir la verdad dolorosa y mantener la narrativa cómoda que habían construido sobre ser hijos amorosos que simplemente habían estado ocupados con sus vidas. La visita de Patricia. 3 días después de Francisco, llegó Patricia. Esto me sorprendió porque era la última persona que esperaba que tuviera la humildad de venir a disculparse. Llegó un domingo por la tarde, vestida más simplemente de lo que la había visto nunca, sin maquillaje, con los ojos hinchados de mí no me sientes llorar. Su presencia en mi puerta fue tan inesperada que por un momento no supe qué decir. Doña Carmen, empezó, y su voz se quebró inmediatamente. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que fui horrible con usted, pero necesito decirle que ahora entiendo lo que hice. Estaba temblando mientras hablaba, y pude ver que había ensayado estas palabras muchas veces antes de venir. La dejé entrar porque, a pesar de todo, sentía curiosidad por lo que tenía que decir. Se sentó en el borde del sofá como si no se sintiera con derecho a ponerse cómoda. Doña Carmen, cuando Francisco me contó lo que había pasado, al principio me enojé. Pensé que usted estaba siendo cruel, que nos estaba castigando por cosas menores. Pero después empecé a recordar. ¿Recordar qué, Patricia?, le pregunté, genuinamente interesada en su perspectiva. Recordé cómo la trataba. Recordé todas las veces que reorganicé su casa sin preguntarle. Recordé cómo hablaba de usted con mis amigas, como si fuera una suegra típica que había que tolerar. Recordé cómo le pedía que se mantuviera en su cuarto cuando teníamos visitas importantes. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Recordé que cancelé su cumpleaños como si no importara y que me burlé de usted con mi hermana por teléfono. El peso de la culpa. Patricia continuó. Mi mamá murió cuando yo tenía 20 años, doña Carmen. Durante estos años que he estado casada con Francisco, usted ha sido la única figura materna en mi vida. Y yo la traté como si fuera mi empleada en lugar de tratarla como la madre que nunca tuve la oportunidad de valorar. Sus palabras me causaron una tristeza inmensa, pero también una pequeña esperanza de que tal vez hubiera aprendido algo real de esta experiencia. Patricia, le dije suavemente, ¿por qué me trataste así si sabías que había perdido a tu mamá? ¿Por qué no pudiste ver en mí una oportunidad de tener el amor maternal que te faltó? Era una pregunta genuina, no un reproche. Porque tenía miedo, admitió. Tenía miedo de encariñarme demasiado y después perderla como perdí a mi mamá. Era más fácil mantenerla a distancia, tratarla como algo temporal en nuestras vidas, pero también porque se detuvo, luchando con las palabras. Porque te daba vergüenza mi pasado, completé por ella. Porque yo representaba los orígenes humildes de Francisco que no encajaban con la imagen social que querían proyectar. Patricia asintió, llorando más fuerte. Sí, y eso es horrible. Es la cosa más horrible que he hecho en mi vida. Usted me dio un hogar, me trató como hija, me cocinó mis comidas favoritas, me cuidó cuando estuve enferma, y yo le pagué con desprecio porque me avergonzaba que fuera empleada doméstica. La revelación de Miguel tardó una semana más en aparecer, y cuando lo hizo, llegó acompañado de Estela. Ambos se veían devastados, como si hubieran estado discutiendo durante días sobre qué decir. Miguel, mi bebé sensible, el que había sido más dependiente de mí, parecía haber envejecido años en estas 2 semanas. Mamá, empezó Miguel con voz temblorosa. Estela me ayudó a entender algo que yo no quería ver. Le conté sobre nuestra situación, sobre lo que pasó, esperando que ella estuviera de mi lado. Pero en lugar de eso, ella me dijo algo que me destruyó por completo. Miré a Estela,
una muchacha dulce que siempre había sido respetuosa conmigo, pero que había mantenido cierta distancia, probablemente siguiendo las indicaciones de Miguel sobre cómo relacionarse con la familia. «Doña Carmen», dijo Estela, con voz firme. Yo le dije a Miguel que si así era como trataba a su madre, no quería imaginar cómo me trataría a mí cuando fuéramos mayores. Le dije que un hombre que puede ser tan ingrato con la mujer que lo sacrificó todo por él, no, es un hombre con quien yo pueda construir una familia. Las palabras de Estela me impactaron profundamente. Era joven, pero tenía una sabiduría que mis propios hijos habían perdido en algún punto del camino. Había visto mi situación desde afuera y había entendido inmediatamente las implicaciones para su propio futuro. Miguel me miró con ojos llenos de lágrimas. «Mamá, Estela tiene razón. Si pude tratarte mal a ti, que me diste todo, ¿qué me impediría tratarla mal a ella cuando ya no me sea útil? Me hiciste ver que me había convertido en una persona horrible, en alguien que toma el amor por sentado». La transformación de Esperanza. Esperanza fue la última en venir, y cuando finalmente apareció, llegó sola y con una actitud completamente diferente a la de sus hermanos. No vino a suplicar o a prometer cambios, vino a entender. Se sentó en mi pequeña sala y me miró con ojos adultos, como si por primera vez me estuviera viendo como persona independiente en lugar de como extensión de su propia historia. «Mamá», dijo simplemente, «vine a preguntarte cómo te sientes. No a pedirte que regreses, no a convencerte de nada. Solo quiero saber cómo estás, si eres feliz aquí, si necesitas algo». Su enfoque completamente diferente me conmovió profundamente. «Me siento libre, Esperanza», le dije honestamente. «Por primera vez en décadas me siento como yo misma. Duermo cuando quiero, como lo que me gusta, veo los programas que disfruto. Nadie suspira cuando entro a una habitación, nadie pone los ojos en blanco cuando hablo, nadie hace planes que me excluyen mientras usan mi casa como base de operaciones». Esperanza asintió lentamente. «Me duele saber que te sentías así, mamá, pero también me da gusto saber que ahora eres feliz. Durante estos días he estado pensando en cómo te tratábamos y me di cuenta de que yo también era parte del problema. Te dejé que cargaras con todo porque era más fácil para mí. Esperanza», le dije, «de todos ustedes, tú eras la que mantenía más cariño genuino hacia mí, pero también eras la que menos valor tenía para defenderme cuando los otros me trataban mal. El silencio cómplice duele tanto como la agresión directa». La nueva dinámica familiar. Durante las siguientes semanas, establecimos una nueva dinámica. Francisco venía a visitarme una vez por semana, siempre preguntando primero si era conveniente, siempre trayendo flores o algún detalle pequeño. Patricia empezó a llamarme regularmente, no para pedirme favores, sino para preguntarme sobre mi día, para contarme sobre el suyo. Miguel y Estela me invitaron a cenar a su departamento, donde él cocinó para mí por primera vez en su vida adulta. Esperanza se convirtió en mi visitante más regular, viniendo los domingos por la tarde para tomar café y conversar realmente. Hablábamos de libros que había leído, de los vecinos del edificio, de mis nuevas rutinas. Por primera vez en años, nuestras conversaciones no giraban alrededor de problemas familiares o necesidades logísticas. Pero también había cambios que no podían revertirse. La confianza que se había roto tomaría años en reconstruirse, si es que alguna vez se reconstruía completamente. Yo había aprendido a vivir sin depender de su aprobación o compañía, y esa independencia emocional había cambiado fundamentalmente la dinámica familiar. Ya no era la matriarca que mantenía todo unido. Era una mujer independiente que elegía cuándo y cómo relacionarse con su familia. Las consecuencias sociales. Los efectos de mi decisión se extendieron más allá de nuestra familia inmediata. En el vecindario de Coyoacán donde habíamos vivido, mi historia se volvió tema de conversación. Algunas personas criticaron mi decisión, diciendo que una madre nunca debe abandonar a sus hijos sin importar cómo la traten. Otras aplaudieron mi valor.
especialmente las mujeres mayores que habían experimentado situaciones similares con sus propias familias. Lourdes me contó que Francisco había perdido varios contratos de trabajo porque sus clientes habían escuchado rumores sobre el hombre que trató tan mal a su madre que ella tuvo que vender su casa para escapar de él. Patricia había perdido varias amistades porque sus amigas consideraron que cualquier mujer capaz de tratar mal a su suegra anciana no era confiable como amiga. Miguel había tenido que posponer su boda porque Estela insistió en que necesitaban tiempo para que él trabajara en convertirse en una mejor persona antes de comprometerse a una vida juntos. No me voy a casar con alguien que puede ser tan ingrato, le había dicho, según me contó Esperanza. La reflexión sobre el amor maternal. Durante mis tardes solitarias en mi nuevo departamento, reflexionaba mucho sobre la naturaleza del amor maternal y sus límites. Durante décadas había creído que amar a mis hijos significaba sacrificarme infinitamente por ellos, estar siempre disponible, nunca negarles nada. Había confundido amor con complacencia. Había confundido ser buena madre con ser mártir. Ahora entendía que el amor real a veces requiere límites duros. Que enseñar a los hijos que tienen derechos sin responsabilidades, que pueden tomar sin dar, que pueden lastimar sin consecuencias, no es amor, es negligencia emocional. Al permitir que me trataran mal durante años, les había enseñado que el abuso era aceptable si venía de alguien que supuestamente te amaba. Mi decisión de vender la casa y mudarme no había sido venganza, había sido educación. Les había enseñado que las acciones tienen consecuencias, que el amor debe ser bidireccional, que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Era una lección dolorosa, pero necesaria tanto para ellos como para mí. El precio de 1900. La lección. Francisco perdió más que la casa. Perdió la imagen que había construido de sí mismo como hijo exitoso y buen proveedor. Tuvo que enfrentar el hecho de que su éxito profesional no lo había convertido en mejor persona, que había ganado dinero pero perdido humanidad. Su reputación social se vio afectada cuando la historia se difundió en sus círculos profesionales. Patricia. Perdió la comodidad de tener una suegra que funcionaba como empleada doméstica gratuita. Tuvo que aprender a mantener una casa sin ayuda, a cocinar comidas complejas, a manejar responsabilidades domésticas que siempre había delegado en mí. Pero más importante, tuvo que enfrentar la fealdad de su propio clasismo y la crueldad de su comportamiento hacia alguien que la había tratado como hija. Miguel perdió la seguridad emocional de saber que siempre tendría un lugar donde refugiarse, una madre que lo rescataría de cualquier problema. Tuvo que confrontar su propia dependencia emocional y su tendencia a tomar sin dar. Su relación con Estela se volvió más honesta pero también más desafiante, porque ella ya no lo veía como el hombre perfecto que había imaginado. Esperanza perdió la mediadora familiar que había mantenido a todos unidos durante décadas. Sin mi presencia constante organizando reuniones familiares y manteniendo las comunicaciones, la familia se fragmentó temporalmente. Tuvo que asumir responsabilidades emocionales que antes habían sido mías, aprendiendo a ser puente entre sus hermanos sin sacrificar su propia paz mental. La sabiduría de la edad. En mi nueva vida, descubrí placeres que había olvidado durante décadas de servicio familiar constante. Podía leer un libro completo sin interrupciones. Podía ver mis telenovelas sin comentarios sarcásticos. Podía invitar a Lourdes a almorzar sin tener que cocinar para 6 personas. Mi pensión, que antes se estiraba para contribuir a los gastos familiares, ahora me alcanzaba cómodamente para una vida sencilla pero digna. Los vecinos del edificio se convirtieron en una especie de familia elegida. Guadalupe y yo nos hicimos amigas. Doña Rosa del tercer piso me enseñó nuevas recetas de cocina. Don Alberto del segundo piso me invitaba a jugar dominó los viernes por la tarde. Era una comunidad basada en respeto mutuo y cariño genuino,
no en obligaciones familiares o conveniencia económica. Por primera vez en décadas, mis días eran míos. Podía elegir cómo llenar mis horas basándome en mis propios intereses y deseos, no en las necesidades de otros. Redescubrí el placer de la soledad elegida, la paz de no tener que justificar mis decisiones a nadie, la libertad de cambiar de opinión sin afectar los planes de otras personas. El balance final, ¿vale la pena el dolor que causé al tomar esta decisión? Esa es la pregunta que me hago cada noche antes de dormir. La respuesta es complicada pero honesta. Sí, valió la pena. No porque quisiera lastimar a mis hijos, sino porque tanto ellos como yo necesitábamos aprender lecciones fundamentales sobre el amor, el respeto y la dignidad humana. Mis hijos aprendieron que el amor maternal no es infinito ni incondicional cuando viene acompañado de abuso. Aprendieron que las madres son seres humanos completos, con derecho a respeto, no funciones domésticas que existen para su conveniencia. Aprendieron que la gratitud no es un sentimiento opcional hacia las personas que se sacrificaron por tu bienestar. Yo aprendí que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino necesidad básica para una vida plena. Aprendí que enseñar límites a las personas que amas, incluso cuando duele, es un acto de amor verdadero hacia ellos y hacia ti misma. La familia que construimos después de mi decisión es más pequeña, más frágil, pero también más honesta. Los momentos que pasamos juntos ahora son elegidos, no obligados. Las conversaciones que tenemos son reales, no superficiales. El amor que compartimos ha sido probado por el fuego y sobrevivió, lo que lo hace más valioso que el amor cómodo que dábamos por sentado antes. Algunos dirán que una madre nunca debe poner límites tan duros a sus hijos. Yo digo que una madre que realmente ama a sus hijos debe enseñarles que todas las relaciones